¿Qué pensaría si alguien le dijera que las Malvinas y la Patagonia fueron descubiertas gracias a un cuñado de la Gioconda? Porque esa es la conclusión a la que llegamos en un anterior vídeo. Pero si piensa que tal afirmación es un absurdo e incluso desinformación, quizás le interese saber que entre 1501 y 1502 el cosmólogo y explorador florentino Américo Vespucio realizó estos descubrimientos para el rey Manuel I de Portugal, y que en una carta fechada en 1504 y hoy conocida como Carta Soderini o la Letera, el propio Vespucio reconoce haber emprendido dicha expedición tras ser forzado por los ruegos de Giuliano del Bartolomeo del Giocondo, un Giuliano que era hijo del comerciante florentino Bartolomé del Giocondo y a la vez hermano mayor de Francesco, el esposo de Elisa Gherardini, la joven que se cree retrató Leonardo da Vinci. Durante este viaje, su tercera expedición transatlántica, Américo también escribiría su afamada Carta Mundus Novus, en la que informa a su protector Lorenzo de Pierfrancesco de Medici que las tierras por él exploradas no eran parte de Asia, sino un nuevo mundo. Poco después, concretamente en 1503, fueron distribuidas por Europa copias de estas cartas traducidas al latín, precisándose en ellas que Giocondo había sido su traductor. Así, si bien la lógica nos lleva a concluir que este Giocondo también debía ser el cuñado de la Gioconda, en el año 1507 el capellán de Renato II de Lorena, Walterio Lut, en su obra Speculi Orbis Succintis, ya identificaba a este Giocondo con Fray Giovanni Giocondo, un erudito veneciano que supervisaba la reparación del puente de Notre-Dame de París, ciudad en la que Pierfrancesco de Medici, ostentando el cargo de embajador de Florencia, recibió la Carta Mundus Novus de Vespucio. ¿Existía algún grado de parentesco entre el Giovanni Giocondo de la Carta Mundus Novus y Giuliano del Giocondo de la Carta La Letera? Quién sabe, pero lo que sí es cierto es que gracias a la traducción de Mundus Novus, la existencia de un cuarto continente se difundió rápidamente por Europa, y aquel mismo año de 1503, según atestigua las anotaciones descubiertas en un libro de Cicerón de la Universidad de Heidelberg, Leonardo da Vinci comenzaba a pintar su Gioconda, y lo haría ante la atenta mirada de un primo de Américo Vespucio llamado Agostino Vespucio. Es pues evidente que la relación de los Vespucio y los Giocondos debía ser estrecha, ya que Américo Vespucio exploró para Portugal forzado por Giuliano del Bartolomé del Giocondo y Agostino Vespucio supervisó para Francesco del Bartolomé del Giocondo la ejecución del retrato de su mujer. Tal es así que en el año 1826 el marino e historiador español Martín Fernández de Navarrete, quizás intentando ahondar en estos vínculos y sin duda siguiendo la pista de la Letera, pide información sobre Américo Vespucio y Giuliano y Bartolomé del Giocondo al Real Archivo de la Torre del Tombo de Portugal. Y la respuesta epistolar de su guardamayor, el vizconde de Santarém, no pudo ser más contundente. En todo el archivo no había documento alguno sobre ellos, algo que sorprende al propio archivero, que llega a cuestionar la veracidad de la tercera expedición de Vespucio al servicio de Portugal. Hoy hay quien también cuestiona la Letera o Carta Soderini, pero lo cierto es que al igual que ocurriera con la Carta Mundus Novus en 1503, en el año 1505, copias de esta epístola fueron difundidas por Europa y en el año 1507, una copia de la misma fue adjunta a la Cosmografía Introductio, la obra científica en la que el cuarto continente es representado por primera vez como una tierra ajena a Asia y con el nombre de América, un apelativo que se justifica en la obra sentenciando que Américo Vespucio había sido su descubridor. Y es que, según la historia, Américo fue el primero en ser consciente de que aquel era un mundo nuevo, mientras que Colón moriría asegurando que había llegado a Asia. Pero en este punto hay algo ciertamente desconcertante, y es que, como hemos visto, desde el año 1503 toda Europa ya sabía que aquel era un nuevo mundo. ¿Y Colón muere en 1506 sin saberlo? No tiene sentido. Y no lo tiene porque además Vespucio siempre estuvo al servicio de Cristóbal Colón.
Efectivamente, entre 1491 y 1492, Lorenzo de Pier Francesco de Medici decidió enviar a su protegido Américo Vespucio a Sevilla para, junto a su agente comercial Juan Otto Berardi, defender sus intereses económicos. Pero allí estos dos hombres defenderían algo más, el proyecto de un loco llamado Cristóbal Colón. Tal es así que, en palabras de la insigne colombinista Consuelo Varela, en el viaje del descubrimiento, Colón financió la parte que le correspondía gracias a un préstamo de su amigo y factor, el florentino Juan Otto Berardi. Y según palabras del mismísimo Cristóbal Colón, Américo siempre tuvo deseo de agradarlo y era un hombre de mucho bien. Así lo confiesa en una carta dirigida a su hijo Diego el 5 de febrero de 1505. Esto es, cuando su prestigio en la corte española tocaba fondo y el de Américo ascendía hasta ser declarado poco después natural de los reinos de Castilla y León. Por ello, en su carta, Colón no disimula la esperanza de que Américo alivie su desprestigio, ya que estaba determinado a hacer por él todo lo que fuera posible. Y le pide a su hijo que colabore con Vespucio de una forma, eso sí, un tanto peculiar, esto es, secretamente para que no haya de él sospecha. ¿Pero sospechas sobre qué? Nos topamos así de frente con las intrigas que rodean los secretos de Estado y que justificaría, por ejemplo, la falta de información sobre Vespucio y los Giocondo en los archivos de la Torre del Tombo de Portugal. Y es que las riquezas de América eran sin duda una cuestión vital para los reyes del catolicismo, ya que con ellas se iba a costear la integración de aquellas tierras en el Sacro Imperio de Roma. Y precisamente en la corte española, a Colón se le acusaba, entre otras cosas, de atesorar para sí las riquezas de Indias, razón por la cual en su carta Colón también insiste a su hijo en la necesidad de que crea su Alteza que sus navíos fueron siempre a lo mejor de las Indias y lo más rico. Curioso, ¿verdad? Sea como fuera, lo que es evidente tras la lectura de esta carta es la lealtad, amistad y complicidad existente entre Colón y Vespucio, por lo que ambos debían saber que aquel era otro mundo, y muy probablemente, si hoy Cristóbal Colón levantara la cabeza, denunciara la historia por el robo de la marca y propiedad intelectual del Cuarto Continente. Y quizás como prueba aportara la carta 138 de Pedro Mártir de Anglería, quien el 1 de noviembre de 1493, esto es tan solo 7 meses después de su regreso del descubrimiento, ya escribía que él era el descubridor de un nuevo mundo, al que llama Indias de Occidente. Colón demostraría así que 10 años antes que Américo Vespucio, Anglería ya sentenciaba que aquel era un nuevo mundo. Un testimonio de enorme peso, ya que Anglería no solo era su amigo personal, sino también el cronista de los reyes católicos. Es más, en dicha carta Colón también podría demostrar que antes de ser llamada América, aquel continente ya tenía un nombre, Indias de Occidente, un nombre que perduraría hasta el siglo XIX y que desde tiempos muy remotos había permitido ocultar y confundir su existencia tras las Indias de Asia, razón por la cual él mismo había sido malinterpretado cuando aseguraba que aquellas eran las Indias. Y si algún miembro del jurado soltara una carcajada, Colón daría entonces un golpe de efecto ante el tribunal, al pedir que se leyera en alto el nombre del destinatario de la carta, esto es, del vicecanciller de la Santa Sede, el poderoso cardenal Ascanio Sforza, y a continuación mostrar la culebra presente en su escudo familiar desde el siglo XIII, y compararla con la representación del dios azteca Quetzalcóatl, demostrando a través de su semejanza que el continente de Indias efectivamente ya era conocido en ciertos círculos, algo que por otro lado ya hemos documentado en otros vídeos como este. Evidentemente entonces Colón tendría un nuevo problema, ya que él tampoco podría reclamar la marca y propiedad intelectual de las Indias. O tal vez sí.